Continuaremos ocupando el teorema general de Gauss. Para esto recordemos qué nos dice el teorema general de Gauss. Aquí lo tenemos. Hagan de cuenta que tenemos una superficie que tiene huecos. Dichos huecos corresponden a superficies de igual manera. Entonces el teorema general de Gauss nos dice que la integral sobre omega de la divergencia de f es igual a la integral sobre la frontera geométrica de omega de f con respecto a sigma, donde sigma es una parametrización de la frontera geométrica de omega. Esto es igual a la suma de las integrales sobre cada superficie con su respectiva parametrización. Entonces, veamos lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide calcular el flujo del campo vectorial de f de x, y, z igual a x sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevado a la 3 medios, y sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevado a la 3 medios, z sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevado a la 3 medios, a través de la elipsoide x cuadrada sobre e cuadrada más y cuadrada sobre pi cuadrada más z cuadrada sobre el número áureo al cuadrado igual a 1. Solución. Recordemos que el calcular la integral sobre la superficie es igual a calcular el flujo del campo. Entonces lo que realmente nos está pidiendo este ejercicio es calcular la siguiente integral. La integral sobre la superficie S de f con respecto a sigma. ¿Quién es ese? Ese va a ser nuestra elipsoide. Aquí vamos a poner que la elipsoide va a ser nuestra superficie. Sin embargo, veamos que tenemos un pequeño problema con esta superficie. ¿Por qué? Porque nuestra superficie es una elipsoide, entonces es algo de este estilo. Así. Y algo más o menos así. Entonces, en nuestro campo vectorial tenemos una indeterminación en el punto 0,0,0. Y aquí el flujo va a ser diferente, o sea, no está definido ni siquiera en el campo vectorial. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a considerar una pequeña esfera de radio r mayor que 0, para que ese huequito lo dejemos y no tengamos problema al calcular el flujo de este campo vectorial. Es decir, vamos a definimos r mayor que 0. R va a ser nuestro radio, puede ser tan pequeño como nosotros queramos. R mayor que 0. Y consideremos el siguiente conjunto. D. D va a ser igual a todos los x, y, z en R3, tales que x cuadrado más y cuadrada más z cuadrada es mayor o igual que r, y x cuadrada sobre e cuadrada más y cuadrada sobre pi cuadrada más z cuadrada sobre el número áureo al cuadrado sea menor o igual que 1. ¿Por qué lo definimos de esta manera? Notemos que al definir x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada mayor o igual que r, estamos considerando todos los puntos que están fuera de la esfera. Son todos los puntitos que quedan fuera de la esfera. Y al definir, al poner esta segunda condición, estamos considerando todos los puntos que viven adentro de la elipsoide de la cual queremos calcular la integral. Por eso lo definimos de esta manera. Si hacemos S0, la superficie que corresponde a la elipsoide, y S1, la superficie que corresponde a la esfera, vamos a tener que la frontera de D va a ser igual a S0 unión S1, donde S1 pues corresponde a la esfera de radio R. Ok, entonces aquí ya podemos ocupar el teorema generalizado de Gauss. ¿Qué nos dice el teorema generalizado de Gauss? Por el teorema general de Gauss tenemos que la integral de S sobre la superficie S de f de sigma más la integral de S1 de f de sigma 1
es igual a la integral sobre D de la divergencia de F. Donde sigma, aquí nuestra sigma, va a ser una parametrización de S, donde sus vectores tangentes apuntan hacia afuera, para que podamos ocupar dicho teorema. Ahora consideremos sigma 1, parametrización de la esfera, definida del intervalo 0,2 pi cruz 0, pi a R3, definida de la siguiente manera. Aquí vamos a ocupar las coordenadas esféricas que ya habíamos visto con anterioridad en parciales pasados, y vamos a tratar de definir con esto nuestra sigma. Sigma de XY va a ser igual a R coseno de X seno de Y, R seno de X seno de Y, R coseno de Y. Esta va a ser nuestra parametrización de la esfera. En esta parametrización cabe mencionar que los vectores induce vectores que apuntan hacia adentro. Y ahora procedamos a calcular la divergencia. La divergencia de F. Recordemos que la divergencia de F es igual a la parcial de P con respecto de X más la parcial de Q con respecto de Y más la parcial de R con respecto de Z. En este caso, nuestra P va a ser esta va a ser Q y esta va a ser R. Ahora procedamos a calcular las parciales. Por un lado tenemos que la parcial de P con respecto de X es igual a la parcial de este factor de acá, pero pues es un cociente, entonces vamos a ocupar la regla del cociente. Esto nos dice que es igual a el denominador al cuadrado, que es x cuadrado más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, esto al cuadrado, más la parte, el denominador son, tenemos que calcular la derivada de x, que es 1, por este término de acá. Entonces va a ser x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevado a la 3 medios, menos la derivada de denominador por esta función. Entonces la derivada del denominador nos queda... tenemos que ocupar aquí la composición de funciones. Entonces esta parte la voy a poner acá abajo porque está un poquito larga. La del denominador nos queda 3 medios de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevado a la 3 medios menos 1, que nos queda 1 medio, por la derivada de este término de aquí, de x, por 2x. Esto nos va a quedar igual a, este 2 con este 2 se van, entonces nos queda 3 veces x. Aquí se nos pasó multiplicar por la función x, entonces aquí tenemos que multiplicar por otra x. Entonces 2x por x, 3x cuadrada por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio. Entonces notemos que con este término y este término de aquí podemos factorizar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevada a la 1 medio. Esto nos va a quedar como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada elevada a la 1 medio por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 3x cuadrada sobre el denominador, que es este. Aquí vamos a aplicar de una vez la regla de los cocientes. Entonces esto nos va a quedar como este 2 se nos va con este 2 y nos va a quedar como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada al cubo. Notemos que aquí tenemos este mismo factor, entonces tenemos que restar los exponentes y esto nos va a quedar como
x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 3x cuadrada sobre 1 medio menos 3 nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a las 5 medios. Entonces aquí ya podemos cancelar tenemos aquí un menos 3x cuadrada y un x cuadrada. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. Esto sería igual a x cuadrada menos 2x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esto elevado a las 5 medios. Y ahora nos resta calcular la parcial de Q con respecto de Y y la parcial de R con respecto a Z. Sin embargo, notemos que como tenemos definido aquí, su parcial sería la misma, salvo el término que tenemos aquí con menos. Porque tendríamos que hacer exactamente lo mismo para las tres. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser hacerlo ya directamente para ahorrarnos un poco de tiempo. La parcial de Q sobre la parcial de Y va a ser igual a menos 2y cuadrada más x cuadrada más z cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a las 5 medios. Y la parcial de R con respecto de z va a ser igual a menos 2z cuadrada más x cuadrada, más x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a las 5 medios. Ok, entonces nos resta sumar cada parcial. Para la divergencia de f es la suma de los parciales. Entonces esto nos va a quedar igual a... Esta es la parcial de p con respecto de x. Entonces tenemos que sumar esta con esta con esta. Sin embargo, notemos algo. Ambas tienen el mismo denominador. Entonces podemos sumar directamente. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a las 5 medios. Aquí tenemos x más x cuadrada son 2x cuadrada. 2x cuadrada menos 2x cuadrada. Y cuadrada más y cuadrada son 2y cuadrada menos 2y cuadrada más 2y cuadrada menos 2y cuadrada más... Aquí tenemos z cuadrada más z cuadrada son 2z cuadrada menos 2z cuadrada. Entonces esto lo que nos termina quedando es igual a 0. Y con eso, ocupando esta parte de aquí, tendríamos que, entonces, la integral de S de f de sigma más la integral de S1 de f de sigma 1 es igual a 0. ¿Esto que nos implica? Que la integral que estamos buscando va a ser igual a menos la integral de S1 de f de sigma 1. F de sigma 1. Entonces, procedamos a calcular esta integral. Para eso ocuparemos la parametrización que dimos acá. Recordemos la definición de calcular esto. Va a ser igual a la doble integral de f compuesta con sigma, f compuesta con sigma 1, producto punto con la parcial de sigma 1 con respecto de x cruz la parcial de sigma 2 con respecto de y. Listo. Entonces, ya habíamos tomado en cuenta esta parametrización y lo único que vamos a calcular, para empezar vamos a calcular este término. Creo que es un poco más rápido. De sigma 1 con respecto de x va a ser igual a, tenemos que derivar este término con respecto de x. Entonces aquí el único término que tenemos con x es coseno. Entonces esto nos quedaría como r por menos r, porque la derivada de coseno es menos seno,
menos seno de x por el seno de y. Estos funcionan como constantes. Aquí tenemos seno de x, entonces su derivada va a ser coseno. R coseno de x, seno de y, coma, y este término no tiene ningún valor correspondiente a x, entonces va a ser 0. Y ahora calculemos la parcial de sigma 2 con respecto de y. Esto va a ser igual a... Aquí tenemos un coseno, entonces... No, un seno. Entonces va a ser r coseno de x coseno de y, coma, r seno de x coseno de y, coma, menos r seno de y. Listo. Y ahora vamos a calcular el producto cruz. El producto cruz de sigma 1 con respecto de x cruz sigma 2, 1, perdón, con respecto de y. Esto va a ser igual a... aquí tenemos que borrar la primera columna y nos va a quedar este por este, que sería menos r cuadrada coseno de x seno cuadrado de y, coma, aquí el otro término se nos elimina por este 0, coma, borramos la segunda columna que sería esta y tendríamos que calcular este por este, este por este menos este por este. Entonces solo tendríamos que calcular este, que sería igual a r cuadrada seno de x seno cuadrado de y. Y ahora para el tercero vamos a borrar esta tercera columna, que es esta con esta, y solo calculamos este por este menos este por este. Este por este nos va a quedar menos r cuadrada seno cuadrado de x seno de y seno de y por coseno de y menos r cuadrada coseno cuadrado de x coseno de y seno de y. Ahora vamos a simplificar este término porque está muy feo y podemos simplificar. Veamos que tenemos aquí un r cuadrada y aquí un seno cuadrado de y. Aquí tenemos lo mismo y en este espacio, en este vamos a hacer otra reducción porque tenemos un seno cuadrado de x y un coseno cuadrado de x. Entonces eso nos dice algo. Ok, entonces para simplificar esta expresión de aquí, lo que vamos a hacer, vamos a llamarle estrellita. Estrellita es igual a... Aquí veamos que en este factor tenemos un seno de y, un seno de y, un coseno de y y un r cuadrado. Entonces vamos a factorizar eso. Nos va a quedar con r menos r cuadrado, porque aquí está el otro menos, seno de y coseno de y por seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y esto pues se nos va a 1. Entonces esto sería al final de cuentas menos r cuadrado el seno de y coseno de y. Ok, entonces ahora sí veamos que aquí también nos respeta este r cuadrada y este seno de y. Entonces podemos simplificar aún más la expresión. Para esto vamos a hacer esto de lado y jalamos esta acá. Entonces esto nos va a quedar igual a... Vamos a factorizar lo que está en naranja.
nos quedaría como menos r cuadrada seno de y por coseno de x seno de y, coma seno de x seno de y, coma esta terminada acá nos quedaría como únicamente coseno de y. Y ese va a ser el producto cruz de las parciales. Ahora vamos a calcular esta composición. F compuesta con sigma 1 de x, y, z. Esto va a ser igual a F de... aquí tenemos definida nuestra sigma. Y quedaba esto. Entonces va a ser F de R coseno de x seno de y, coma R seno de x seno de y, coma R coseno de y. Listo. Y la F con la que estábamos trabajando, vamos a hacer esto un llamado. La F que estábamos trabajando es esta. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a este término solito en el numerador va a ser R coseno de x seno de y, eso entre la suma de cada término al cuadrado y elevado a 3 medios. Entonces quedaría como R cuadrada coseno cuadrado de x seno cuadrado de y más R cuadrada seno cuadrado de x seno cuadrado de y más R cuadrada coseno cuadrado de y. Todo eso elevado a la 3 medios. Esta expresión de aquí la vamos a llamar, no sé, gato. Y vamos a tratar de simplificarla para que lleguemos a cuentas más sencillitas. Aquí tenemos que gato va a ser igual a... aquí notemos que tenemos un factor en estos dos términos principales, en este y en este. Entonces vamos a factorizar ese, bueno, junto con el radio al cuadrado. Entonces esto nos quedaría como R cuadrada seno cuadrado de y por coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y aquí pues esto se nos va a 1. Más este término que falta acá, R cuadrado coseno cuadrado de y. Esto va a ser igual a R cuadrada seno cuadrado de y más R cuadrada coseno cuadrado de y. Y esto podemos factorizar una R cuadrada y nos quedaría como R cuadrada por seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y, eso es igual a 1. Entonces esto nos quedaría como R cuadrada. Pero notemos que lo estamos elevando a la 3 medios. Entonces esto quedaría como R a la 3 medios. Y esto nos quedaría como R cúbica. Entonces toda esta expresión sería igual a R coseno de x seno de y sobre R cúbica. Entonces aquí notemos que tenemos un R y se nos cancela. Entonces nos va a quedar como coseno de x seno de y sobre R cuadrada. Ahora, en las demás, al sustituir a las demás coordenadas, vamos a llegar a algo similar, porque el denominador en los tres casos va a ser lo mismo. Nos va a quedar como R cúbica, ajá. Y como numerador, pues vamos a tener cada término de acá. Entonces, para saltarnos un poco de cuentas, esto va a ser coma. Este R se nos va a ir con R cúbica. Entonces nos quedaría como seno de x seno de y entre R cuadrada, coma, este R se nos va a ir con R cúbica.
y nos va a quedar como coseno de y elevado al cuadrado. De esta manera, para que se vea más bonita, nuestra fórmula nos va a quedar, bueno, nuestra composición nos va a quedar como coseno de x, seno de y, sobre r cuadrada, coma, seno de x, seno de y, sobre r cuadrada, coma, coseno de y, sobre r cuadrada. Listo. Ahora tenemos que calcular el producto punto de nuestro producto cruz que tenemos por acá. Del producto cruz, que es este término de aquí. No es cierto, este es incompleto. Que es... pues justo esto de aquí. Entonces vamos a calcular el producto punto de menos r cuadrada seno de y por el coseno de x, seno de y, coma, seno de x, seno de y, coma, coseno y. Producto punto con este término de acá. Aquí vamos a sacar este r cuadrada. Nos va a quedar como 1 sobre r cuadrada por coseno de... Bueno, aquí vamos a ponerle todo este término. A todo este término de aquí le vamos a poner no sé, gato con cola, para ahorrarnos más tiempo. Esto por gato con cola. Entonces este r con este r se nos va a ir y nos va a quedar como menos seno de y, menos seno de y por... Aquí vamos a hacer el producto. Coseno de x seno de y por coseno de x seno de y. Notemos que son lo mismo. En este término también tenemos lo mismo y en este término tenemos exactamente lo mismo. Entonces el producto nos quedaría como coseno cuadrado de x seno cuadrado de y más seno cuadrado de x seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y. Listo. Y ahora igual podemos factorizar. ¿Qué término? Pues aquí en este tenemos seno cuadrado y seno cuadrado de y. Y vamos a factorizarlo. Esto nos va a quedar como seno de y por seno cuadrado de y. Aquí va a ser por coseno cuadrado de x más seno cuadrado de y, que esto es igual a 1. Entonces nos va a quedar seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y, que es ese término que dejamos acá solito. Entonces esto nos va a quedar igual a 1 y nos va a quedar como menos seno de y. De esta manera, la integral que estamos buscando es igual a la integral sobre d' de menos seno de x, no, menos seno de y, con respecto del área. Pero notemos que d' va a ser el intervalo donde está definido sigma 1. Recordamos que este intervalo era el intervalo 0,2 pi cruz 0, pi. Entonces la integral que estamos buscando al final de cuentas va a ser la doble integral de 0 a 2 pi. Vamos a empezar con la x, de 0 a pi, de menos seno de y. Seno de y de x de y. Pues comenzamos con la x. Y esto va a ser igual a menos 2pi, porque aquí esta función está sobre y. Entonces esta integral nos va a quedar como la resta de 2pi menos 0, que es 2pi. Y lo vamos a sacar porque es constante. Entonces nos va a quedar menos 2pi, la integral de 0 a pi de seno de y. Y ahora bueno, menos también lo tiene, o sea, lo tiene aquí y nos va a convenir mejor que lo tenga acá. Esto nos va a quedar como la integral de 2pi, no es cierto, igual a 2pi por, como ya tiene el menos, esta integral va a ser coseno de y, evaluado de 0 a pi.
Entonces vamos a hacer la evaluación y esto nos va a quedar como 2pi por coseno de pi, que coseno de pi recordemos que es menos 1, menos coseno de 0, que es igual a 1, que es igual a 1. Entonces esto nos va a quedar como 2pi por menos 2, se nos va a quedar como menos 4pi. Y ahora recordemos que la integral que estábamos buscando era menos esta integral. Es decir, que la integral sobre la superficie S de f de sigma es igual a menos esta integral, que es menos 4pi. Esto es igual a 4pi. Por lo tanto, la integral que buscamos de sigma va a ser igual a 4pi, que en este caso sería nuestro flujo vectorial, lo que estábamos buscando. Y ya con esto concluimos este video. Bueno, con esto concluimos el video. Espero que les haya quedado claro cómo ocupamos el teorema general de Gauss y el teorema de Stokes. Y ojalá podamos vernos pronto. Mientras tanto, cuídense mucho y gracias. Hasta luego.